Hola. Muy buenos días, un saludo a la población y a la invitación que nos hizo gentilmente el Centro Médico Paitilla como parte del grupo de médicos, el directorio médico de Paitilla. Soy el doctor Marco López, senior pulmonólogo de esta institución. Y el tema que nos ocupa en la mañana de hoy es la influenza. Es bien importante porque tenemos un brote de influenza que no llega a ser epidemia todavía, pero que está cerca en la ciudad y hay una gran preocupación de la población por esta situación. En orden de aclarar algunos conceptos, estamos aquí para contestar pues todas las preguntas y preocupaciones que el público pueda tener al respecto. Para empezar, una breve introducción. La enfermedad que nos ocupa, la influenza, es una enfermedad viral. La enfermedad viral se caracteriza porque es aguda. Aguda significa que empezó ayer. Una enfermedad que empezó hace 2 semanas probablemente no es el virus de la influenza, no es la influenza. Es una enfermedad aguda causada por un virus. El virus de la influenza pertenece a la familia de los ortomyxovirus. Y tenemos entonces la influenza, que tenemos 3 géneros: el A, el B y el C. El género C tiene un curso benigno y no representa mayor preocupación. El género B, usualmente el virus no muta y las afecciones no son tan severas como la del género A. El género A su vez se subdivide en varias clases dependiendo de la proteína que tiene el virus en su superficie. Hay una proteína H y una proteína N, por eso ustedes verán que hay un número pegado a la H y un número pegado a la N, porque son proteínas distintas. Y el virus puede mutar o puede cambiar el virus. Es tan importante, una proteína se llama H y aluronidasa y la otra neuroaminidasa. Los anticuerpos más importantes son contra la proteína H. Es lo que le da mayor protección a los pacientes. ¿Cómo se presenta este cuadro? Un cuadro agudo. Empezó ayer o empezó hace 2 días. Y los síntomas que tienen que recordar es que el paciente en la mayoría de las veces tiene fiebre alta, 39 grados, 102 grados Fahrenheit, 103 grados Fahrenheit, 39 grados centígrados. El segundo síntoma más importante es el dolor muscular, dolor por todo el cuerpo, lo que llamamos mialgia, debilidad extrema por esta mialgia. Esos 2 síntomas en un sitio donde hay epidemia de influenza prácticamente le hacen el diagnóstico: agudo, fiebre alta y dolor por todo el cuerpo. Otros síntomas que vemos puede ser la cefalea, dolor de cabeza, dolor de garganta, pero estos 2 últimos también lo encontramos en muchas otras enfermedades. Pero el paciente agudamente, con fiebre de 39 y mucho malestar general, que busca cama, que se siente débil, ese paciente tiene influenza hasta que se pruebe lo contrario. ¿Qué pacientes deben de acudir al médico? Bueno, cualquier paciente que se encuentre en estas condiciones y se deshidrate, o que tenga delirio, o que tenga dificultad respiratoria, debe buscar ayuda médica. Hay gran preocupación entre los niños menos de 5 años y especialmente los menos de 2 años. En los adultos arriba de 65 años, en las mujeres embarazadas y en los pacientes que toman medicinas para cáncer, lo que llamamos pacientes inmunosuprimidos, porque en ellos el curso puede ser letal. Y estos pacientes son los que tienen prioridad en la vacunación, porque tenemos que prevenir que ellos padezcan de la enfermedad. La prueba no se le hace a todo el mundo porque actualmente todos los laboratorios de la ciudad y del país están prácticamente agotando la cantidad de pruebas. Hay que ser un poquito selectivo en las pruebas, y si usted busca los síntomas agudos, fiebre alta, dolor en todo el cuerpo, ese es un paciente que usted
quiere hacerle la prueba. No el paciente que tiene más de una semana de duración, que tiene secreciones amarillas o verdes, que tiene mucha tos por 2 semanas. Ese paciente probablemente no tiene influenza. Pudo haber tenido influenza al principio, pero actualmente puede que tenga una complicación de la influenza o puede que nunca tuvo, que tiene una alergia complicada, que tiene sinusitis, que son cosas prevalentes en cualquier sociedad y que no deben confundirse con la influenza. Tratamientos para la influenza tenemos algunos antivirales como por ejemplo el oseltamivir, que está disponible en Panamá a través del Ministerio de Salud, pero esto es bien importante si se usa en las primeras 24 o máximo 48. Después de este periodo de tiempo probablemente la medicina no tiene ningún valor, pero en los primeros días puede acortar la enfermedad, sobre todo en los pacientes a riesgo. Con relación a las embarazadas, se encontró en la pandemia del 2009 que era un grupo que estaba a mucho riesgo, por eso se recomienda que todas las embarazadas en cualquier etapa del embarazo reciban la vacuna para tener una prevención de la mamá y del bebé. Las medidas preventivas, además de la vacunación, es que los pacientes que se parezcan infectados no transmitan este virus, no vayan a sitios donde hay aglomeración, se tapen la boca, usen Kleenex desechable cada vez que tengan un estornudo, si lo tienen a mano, y pues que se laven las manos con frecuencia. Con estas recomendaciones queremos pues introducir el tema y estamos pues anualmente a contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas que va a durar probablemente unos 15 minutos y pues estamos anualmente a conversar con ustedes en todo este tiempo. Vamos a través de la pantalla que tengo enfrente a ver qué comentarios o preguntas estamos pues recibiendo para así contestar brevemente cualquier pregunta que ustedes pues tengan anuente. Bueno, estamos aquí pues disponibles por los próximos 15-20 minutos con relación a complicaciones que podríamos tener con la influenza. Podemos decirle que los pacientes pueden desarrollar espasmo bronquial sin tener pulmonía y hacer insuficiencia respiratoria. Tener en mente que los pacientes asmáticos probablemente son a alto riesgo, o los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como fumadores, los pacientes cardíacos, los pacientes nefrópatas, también son pacientes que tienen alto riesgo de complicarse. Los pacientes pulmonares se complican con pulmonía, ya sea una pulmonía viral por el mismo virus o una pulmonía bacteriana como una infección secundaria al padecimiento viral agudo que tiene. En estos casos, muchos de estos casos hay que hospitalizarlos y algunos darle soporte ventilatorio, oxígeno, con máscara, con catéter nasal y en muchos casos, o en algunos casos que son los menos, ventilación mecánica. Ustedes deben haber oído que hay pacientes que se complican y tienen que estar en ventilador. En esta ocasión, en esta epidemia o este brote que tenemos en Panamá, habrán oído del Ministerio de Salud un reporte diario de cuántos pacientes están en los cuidados intensivos y están en ventilador. Afortunadamente, la cantidad, aunque parezca bastante
ha sido mayor en algunos años, no en el año inmediatamente pasado, pero en años anteriores. Por ejemplo, recuerdo el año 1998, nos parece que hubo muchos pacientes en ventilador. Otros países también están con problemas parecidos a los de Panamá: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Cuba. Son pacientes que han reportado un aumento de la insuficiencia respiratoria grave y que han tenido pacientes en ventilación mecánica por un tiempo, en este tiempo. Hay una vigilancia epidemiológica mundial que se describe como la semana epidemiológica, y verificando en internet otros países observamos que en la semana 21, que es la semana actual 21-22, se reportan casos de aumento en Costa Rica, en Honduras, en Salvador. También en el sur tenemos un aumento de los casos de influenza, especialmente países hermanos como Colombia y Perú. Chile también tiene un cierto aumento. Con relación al género, a la cepa que está circulando actualmente en Panamá, la H1N1, vemos que también está aumentada en otros países como en Colombia, en Perú y en Chile. El patrón de incidencia aumentada que tenemos actualmente en Panamá se asemeja más al patrón de Sudamérica que al de Norteamérica en este momento. Vamos a contestar pues cualquiera pregunta o que a bien tengan ustedes sobre el virus o sobre la vacunación. Con relación a la vacunación, la recomendación es que todos los pacientes a riesgo deben vacunarse, y de tener suficiente vacuna también se podría vacunar a toda la población que no esté incluida en los factores de riesgo. Así pues, la posibilidad de una transmisión, una contaminación sería disminuida. Tenemos varias preguntas aquí. Ana Cristina Arias, ¿cuántos meses más durará esto? Bueno, en la pandemia, que son una enfermedad mundial, la duración puede ser de todo el año. En los periodos interpandemia, que es el actual, es un brote, no es una epidemia realmente, debe durar aproximadamente de 2 a 3 meses. Según el conteo de la semana epidemiológica, nuestro brote empezó alrededor del 15 de mayo, así es que junio, julio, probablemente finales de julio o a mediados de agosto debe terminar pues este brote que tenemos. El nivel de alcohol que debe tener las toallas sanitarias, bueno, si tiene del 90-95% sería lo ideal. Menos de eso probablemente pues no sea tan efectivo, pero cualquier nivel es mejor que nada. Una pregunta que tenemos de otro paciente, otro internauta: ¿cómo se compara el brote de este año con respecto al año anterior? ¿Es igual, menor o mayor? Esta es una pregunta muy interesante. Desde el año 2009, cuando hubo la pandemia, principalmente con el virus H1N1, este virus ha estado circulando en todos los países del mundo. Si vemos el año 2014, la incidencia la incidencia mayor fue en el 2013. En 2014 disminuyó, 2015 disminuyó, y ahora en el 2016 el brote es mayor, que es la pregunta comparada con el 2015 y el 2014. El 2015 fue un año de una disminución en la incidencia de
de este brote por principalmente el H1N1, pero vemos que al final del año hubo un brote en Barbados. Vamos a referirnos un poquito a la región nuestra, que es Centroamérica y el Caribe. Barbados, a final de la semana epidemiológica 42, tuvo un brote, y posteriormente a final de año Cuba tuvo otro brote con un aumento de la insuficiencia respiratoria aguda grave. Posteriormente lo vimos en Dominicana y Puerto Rico. En Centroamérica tuvimos también un aumento en El Salvador, en Nicaragua y en Costa Rica. En El Salvador reportaron AH3N2. Sin embargo, en Nicaragua, Costa Rica y Panamá sí teníamos el H1N1, que ha sido la cepa de mayor incidencia. Es interesante porque observando la semana epidemiológica actual, que es la número 21-22, vemos que Panamá es uno de los países de Centroamérica que más analiza muestras y tiene una incidencia de casi 50% de las cepas de influenza que han sido reportadas son de H1N1. Así es que, respondiendo a la pregunta, sí hay un aumento comparado con años anteriores. Con relación a mortalidad, probablemente no. Por relación a ventilación mecánica, probablemente sí. Algunas otras interrogantes de otros pacientes se refiere a la vacunación. La vacunación, ¿quiénes deben vacunarse? Deben vacunarse todos los pacientes que se pueda, empezando con los pacientes a riesgo. 2. ¿Hay alguna contraindicación de la vacuna? Se escribe pues que los pacientes alérgicos al huevo no deben vacunarse. Sin embargo, esta interrogante hay que hacérsela al paciente con mucho cuidado. Muchos pacientes pueden decir que fueron alérgicos al huevo, que tienen alergia al huevo, pero la historia no es una historia muy fuerte. Tuvimos recientemente una consulta de un paciente que estaba en la duda si se vacunaba o no por la alergia al huevo. Sin embargo, el paciente era un paciente adulto y había comido huevo toda su vida. Nunca había tenido problemas. Sin embargo, en una prueba, por alguna razón que se le hizo por problemas gastrointestinales, tuvo la prueba positiva, levemente positiva, pero el paciente tolera comer huevo. Ese paciente se le recomendó que se vacunara, porque si bien es cierto la prueba en piel o en el laboratorio había salido positivo, realmente el paciente había probado, más allá de la duda, de que él comía huevo y no tenía ninguna reacción alérgica. Hay pacientes que tienen intolerancia al huevo, que eso es diferente a tener alergia al huevo. Intolerancia no es una alergia y el paciente pues puede vacunarse sin ningún riesgo. Así es que pues hay que hacer una buena historia clínica para darle una recomendación a estos pacientes y que no se pierdan la oportunidad de tener la protección de la vacuna. Tenemos otra pregunta por aquí de algunos otros oyentes o internautas que podríamos analizar cuándo usar el Tamiflu. El Tamiflu, creo que lo dijimos inicialmente, se debe usar en los primeros días, primeras 24 horas, 48 horas. Yo creo que no debemos abusar del Tamiflu, los Saltamivir, porque podríamos en un futuro crear resistencia a la droga, que la podríamos usar para cosas que en realidad no son influenza. En este periodo tenemos que recordar que tenemos en la ciudad otros virus, como el virus del dengue, chikungunya, el Zika, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con estos casos. Si uno se vacunó recientemente, hay que volver a vacunarse cuando salga la vacuna del año próximo, y la respuesta es sí. Para el año próximo no sabemos si lo que está circulando es el virus
H3N2 y si ha sufrido alguna mutación, así es que sí debe vacunarse. Ahora, la vacunación repetitiva yo creo que sería hasta bueno porque aumenta nuestra inmunidad contra estas infecciones por el virus de la influenza. Así que esa es una de las razones por la cual uno debe vacunarse todos los años. Una pregunta interesante. Paciente pediátrico, leve fiebre que duró el domingo hasta el martes. ¿Qué tiempo debe esperar para vacunarlo? Bueno, puede vacunarlo. El problema es que tenga influenza y lo vaya a vacunar, que tampoco debe ser mucho problema, pero si tiene influenza ya está vacunado naturalmente. Usted probablemente quiere, si tiene influenza, no vacunarlo, porque ya está vacunado o se está vacunando él mismo. Pero si el paciente tiene un resfriado leve, a mi juicio no debe ser una contraindicación para que lo vacune. Puede tener un virus, un rinovirus, un adenovirus, una infección leve y no creo que vaya a tener ninguna complicación si lo vacuna. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Tenemos varias preguntas. Todas las personas pueden vacunarse, todas las personas pueden vacunarse. Yo creo que eso está nadie debe quedarse sin su vacuna, especialmente los que están a riesgo, obviamente los que están a riesgo más. ¿La vacuna tiene algún riesgo para mujeres embarazadas en el primer trimestre? No, yo creo que los beneficios son más que tener el riesgo. Así que yo diría que debe vacunarse en cualquier momento del embarazo. A ver. Bueno, yo creo que hemos cubierto una gran cantidad de las preguntas que tienen los pacientes. Otra pregunta tenemos aquí: ¿qué pasa con las personas que ya le había dado la enfermedad antes del brote? Bueno, ellos están naturalmente vacunados, así que para este año probablemente no necesiten vacunarse, se vacunen el próximo año. Hay mucha controversia con respecto a los Celtamivir. ¿En cuánto tiempo de tratamiento puede declarar? Bueno, el tratamiento, si usted lo empieza en las primeras 24 horas, debe durar 5 días. La cajeta trae 10 pastillas, 75 miligramos, 2 veces al día por 5 días, debe ser suficiente. Ahora, hay casos en los cuales el paciente está muy complicado, que tiene pulmonía, que está en el ventilador. Esos casos a veces tenemos la tendencia a continuarle un poquito más largo del tiempo, pero en general, un caso que usted tomó temprano, le dio tratamiento en las primeras 24 horas con 10 pastillas, 10 cápsulas, 5 días, debe ser suficiente. Un detalle interesante, el oseltamivir en muchos pacientes puede darle molestias gástricas, lo cual pues se puede evitar tomando algún protector gástrico que no se tome en el momento que se tome la pastilla, pero durante el día. Así que tener eso en mente. Bloqueadores de ácido pueden ayudar, tomarlo uno en la mañana para los pacientes que tienen mucha sensibilidad gástrica. A ver qué tenemos por aquí. Mi hijo le da influenza y yo me vacuno de una vez. ¿Me va a dar influenza? No. Mi hijo le dio influenza y yo me vacuno de una vez. Le puede dar influenza. ¿Por qué razón? Porque usted va a tomar de 2 a 3 semanas en hacer suficientes anticuerpos protectivos o protectores para la enfermedad. Si usted toma se contagia de su hijo, muy probablemente sí le va a dar o tiene la posibilidad de que le dé influenza. ¿Se puede vacunar cuando tengan tos y secreción nasal y cuánto se está tomando algún medicamento? Sí. Algo leve como algo de rinitis, algo de estornudos, no debe ser una razón por la cual no vacunarse. Hay algunos pacientes que tienen infección bacteriana y tienen síntomas parecidos, dolor de garganta, fiebre, pero tienen infección bacteriana. Esos deben ir al médico para que el médico identifique de qué se trata. Usualmente
observarán que estos pacientes tienen varios días de evolución, una semana con síntomas y se han agravado. Así que realmente no parece ser un caso agudo de influenza, o si lo fue, se puede haber complicado con una infección bacteriana. A ver, otra pregunta que tenemos. ¿Se puede vacunar cuando tengo riesgo? Una persona joven de buena salud y sin enfermedad crónica, ¿es indispensable que se vacune? Bueno, sí, porque este paciente probablemente no se va a complicar, pero el paciente va a perder días de trabajo, la empresa va a perder a su colaborador, él va a poner a riesgo al resto de su familia, así que yo creo que sí, vacúnese, todo el que pueda vacunarse, si las vacunas están disponibles, debe vacunarse, iniciarse con la población a riesgo y luego, si tenemos suficiente vacuna, el resto de la población. Doctor, me vacuné en enero del 2016, me dijeron que debo ponérmela nuevamente porque la de aquella vez no tiene mucho refuerzo, ¿cierto? Es una buena pregunta. Probablemente tenga protección, probablemente. Sin embargo, no le va a pasar nada si se vacuna otra vez. En muchos países tienden a vacunar hasta 2 veces al año. Los franceses se prepararon y compraron suficiente vacuna para darle 2 vacunas a cada francés. Así que eso pues es una consideración que puede hacerse. Usted puede protegerse un poquito más si se vacuna. Vamos, una pregunta más que tenemos aquí. Si empiezo con influenza, ¿debo de empezar a tomar antibióticos? No, el antibiótico no le va a servir. Los antibióticos sirven para infecciones bacterianas, no para infecciones virales. No debe tomar antibióticos si tiene un virus agudo, dolor por todo el cuerpo, fiebre de 39 grados, tiene influenza, empieza el primer día con oseltamivir si lo tiene disponible, y si no, pues con Tylenol, analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, y pues esperar que si es joven probablemente va a tener un curso normal. Bueno, quisiera agradecer al personal del Centro Médico Paitilla que ha organizado pues este foro, y estamos pues a la orden para cualquier pregunta y consulta en nuestra oficina 269-3333 o a través de Facebook, la dirección del Centro Médico Paitilla, ahí pueden contactarnos.